Pues muy buenos días a todas y a todos nuestros seminaristas que nos reunimos cada lunes a discutir temas interesantes de derecho animal. Estamos hoy muy contentas, muy honradas, porque nos acompaña la doctora Verónica Yon, que es un referente del derecho animal en Ecuador y es además una trabajadora incansable por los derechos de los animales. Muchísimas gracias, Vero. Me voy a permitir leerles un poquito un poquito solamente de su amplio currículum, que bueno, ya lo compartimos ahí en el correo de recordatorio, pero de todas formas no está de más para que quede asentado en la grabación de nuestra charla. La doctora Verónica Yon Albal es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central de Ecuador, doctora en Jurisprudencia por esta misma universidad, tiene un máster en Derecho Animal por la Universidad Autónoma de Barcelona y es la coordinadora jurídica de la Fundación Victoria Animal y fue la patrocinadora de un caso paradigmático no solamente en Ecuador, sino a nivel de derecho constitucional animal, que fue el caso de la mona Estrellita, que sentó un precedente muy interesante. Como ustedes recordarán, en el año 2008 la Constitución de Ecuador estableció los derechos de la naturaleza dentro de su catálogo. Fue la primera constitución con la cual se inaugura esta corriente que se llamó el nuevo constitucionalismo latinoamericano y que incorporó a la naturaleza como sujetos de derechos. La discusión que surgió a partir de ahí es si los animales también podían ser considerados, al ser parte de la naturaleza, como sujetos de derechos. Esta discusión se zanjó hasta 2021, precisamente en la resolución del caso que patrocinó la doctora Verónica Ayón, que además fue un caso muy complejo. Recuerdo que cuando yo conocí a la doctora Vero fue en un foro donde ella manifestaba que al principio había tenido reservas en patrocinar este asunto, porque es un asunto complejo de mascotización de un animal silvestre y por supuesto con lo que ella está en contra, ¿no? Pero la voy a dejar a ella para que más bien nos platique de esto y de todas las cuestiones que están surgiendo ahorita en Ecuador y agradecerte una vez más, querida amiga, que estés aquí con nosotros y agradecerte todo tu trabajo y que esta es tu casa. Sabes que el grupo de investigación en derecho animal está aquí para ti y muchísimas gracias. Te dejo con los seminaristas. Bueno, buenas tardes con todos, querida Rosy, querida Brenda. Agradecerles infinitamente esta oportunidad. Me siento súper honrada de poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión que he preparado para hoy y también de compartirles cómo vamos, como hablábamos hace un momentito, cómo vamos en el Ecuador después de la sentencia del caso Estrellita, en el que nos alegramos tanto y que pensamos que ahora sí los derechos de los animales iban a ser una realidad. Pues bueno, les voy a contar cómo hemos avanzado con esto, pero antes de eso, después de todo lo que ha pasado con lo del acercamiento a la asamblea, de la resistencia de los grupos interesados en que no pasen la ley de protección a los animales, la ley de protección a sus derechos, em, he llegado a la conclusión de que los derechos de los animales son políticos. Em, es verdad que necesitamos todo este sustento académico, todo el sustento del activismo. Sin embargo, la política tiene que ser uno de los puntales para lograr que efectivamente ese cambio que tanto anhelamos se haga realidad. Entonces, para eso quiero solamente, ya sé que todos conocemos estos antecedentes maravillosos, históricos, científicos, que nos traen toda la cantidad de evidencia sobre la sintiencia animal, ¿verdad? Entonces, tenemos ya la Declaración de Cambridge, que para nosotros hubiera sido más que suficiente para que sean reconocidos los derechos de los animales. Y más aún, tenemos este año la Declaración de New York, que más allá de lo que ya sabíamos, después de lo de Cambridge, de esta declaración sobre la sintiencia, nos dice que todos, muchos, incluso los animales invertebrados, también tienen sintiencia, ¿verdad? Esto nos lleva como a una certeza y a una experiencia del mundo en el
de que nos damos cuenta en nosotros mismos de que estamos en un universo vivo, estamos rodeados de seres que sienten, que tienen individualidades y que tienen experiencias subjetivas del mundo. Dentro de la Declaración de New York hay tres argumentos que a mí me parecieron claves y creo que quiero ponerlos como inicio para comenzar esta reflexión. Y la primera es que las decisiones para ser justas tienen que ser decididas de una manera imparcial. La segunda es, si fuéramos discriminados como son los animales no humanos, lo encontraríamos inaceptable. Y la tercera es, la discriminación en contra de los animales no humanos es aceptable. Y eso sí que lo vivimos todo el tiempo y todos los días, porque vemos como esta dicotomía en la cultura en el que decimos no y esto nos trae a las postura de Rawls. ¿Recuerdan esta postura que decía, qué tal si somos almas que vamos a venir al mundo, que vamos a venir al universo y no sabemos en qué cuerpo vamos a llegar? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal si nos toca el cuerpo de una gallina o qué tal si nos toca el cuerpo de un pajarito? No sé. Entonces, es para mí interesante como salirnos un poco de esta visión y eso es lo que siempre tratamos, o sea, como un poco mirar fuera del cuadro y pensar desde dónde estamos experimentando la vida, aportando o sintiendo incluso lo que somos. Por favor, prepárense que la diapositiva que viene, lo pensé muchísimo si ponerla, pero me atreví, así que creo que es difícil, pero le voy a pasar, ¿ya? Y aquí vemos el hacinamiento en humanos y en animales. Y aquí vemos el hambre, la miseria, el dolor, la enfermedad a la que seres humanos en Treblinka, por ejemplo, en los campos de concentración fueron sometidos y a la realidad que viven millones de individuos sintientes en todos los países del mundo, acarreando esta terrible cultura de opresión y de especismo, en el que decimos los animales sí, no importa, pero los humanos no. Em, el especismo tiene algunas aristas y todas ellas, pienso yo, sirven como para afianzar esta conveniente postura humana con este privilegio de especie que dice, bueno, a los humanos no, pero a los animales sí. ¿Y cuáles son estas aristas? Por un lado, las actitudes, las conductas que se hacen individuales porque vienen como de este bagaje cultural que convierte el especismo en un fenómeno colectivo y que produce el deseo y la intención de que un ser humano no tenga interés en lo que le pasa al otro, en esta especie de ceguera conveniente para los humanos en el que dicen, bueno, como no es de mi especie. O convenientemente no hago el link entre lo que le pasa a ese ser que quería vivir y que me sirven en el plato y que digo, y cómo era antes o por qué vida pasó, por qué llegó hasta aquí, ¿verdad? Y eso da lugar también a que hay una ausencia total de instituciones que quieran ayudarles. Y además, y lo peor de todo, es que es una institucionalización sociojurídica cultural de esta ideología. Convergen en ella varios tipos de especismo y bueno, aquí tenemos a Melanie Joy, por ejemplo, ¿no? Que dice, por ejemplo, sí, los de consumo está bien porque es una necesidad, pero los de compañía no. Pero sí que me den cuero, es decir, es como una mezcla que no llega a ser coherente, es como un choque entre posturas internas de los humanos que nos lleva a vivir
en esta dualidad, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es este especismo? ¿Qué es que lo sostiene? ¿Y por qué es injusto? Porque no hay una justificación. ¿Cómo decimos está bien que a los unos sí se les mate, sí tengan toda esta vida que estábamos indicando al inicio, pero a otros no? Y más allá de eso, existe este cuestionamiento. ¿Es porque los odiamos? ¿Es porque los humanos sienten en verdad aversión hacia los animales? Y no es así necesariamente. No, no es misotería necesariamente, sino que es esta importismo o esta menos importancia que se piensa que merecen los intereses de los animales. Como les decía al inicio, la resistencia es tremendamente fuerte. ¿Y qué es lo que la causa? Primeramente, esta profunda herencia cultural que todos traemos y que todas las culturas tienen. Esta idea de tratar de justificarlo, ¿no? Incluso a través de ideas religiosas, indicando que son cósmicamente diferentes o tratando de justificar alguna clase de moral que a mi modo de ver no es justificable. Em, y claro, una de las más poderosas es el poder económico que estos grupos de la industria tienen, porque explotan a los animales. Em, Ellos utilizan este poderoso lobby para desacreditar a las personas que de alguna manera alzamos la voz por los animales y decimos, oigan, no está bien, un momento, o sea, pongamos todo sobre la mesa y hagamos un pacto diferente, pensémoslo de nuevo y veamos cómo se puede por lo menos, y eso es lo que proponía la LOA, subir los parámetros de bienestar. Y a propósito de bienestar, esta fue una de las banderas de los que ellos se apoderaron para decir que como les van a dar bienestar, está súper bien seguirles maltratando. ¿Y cuál será ese bienestar? No dejarles de dar de comer, tal vez, para que puedan cumplir con los tiempos y ellos poderlos comerciar de la manera más adecuada y más rápida. Además, así que este es también un tema interesante de profundizar porque ha sido en el que se ampararon estas personas que estuvieron en contra de que haya la propuesta de ley. Em, Como les decía, ay, un ratito, ya. Entonces, como les decía que yo pienso que es político este cambio que tenemos que hacer como sociedad, me remití al inicio de la organización social, como tenemos, por ejemplo, la polis griega y en las sociedades andinas, los ailius, en la que se conformaban grupos familiares y que hacían su vida alrededor de ciertos órdenes que ellos creaban y que de alguna manera tenían esta como forma para poder tener una convivencia pacífica. Y para eso se supone que es la política, para poder hacer o crear ordenamientos que eviten que haya excesos con relación a alguno de ellos, alguno de estos elementos. Sin embargo, en las culturas sudamericanas, la relación con los animales como que excede un poco esta relación doméstica con ellos y hay algunos animales que son sacralizados o a los que se les ha dado poderes extraordinarios, generalmente de conexión en las diferentes dimensiones de la existencia de los seres. Entonces, por ejemplo, en el Perú, ustedes saben que la ciudad de Sacsayhuamán tiene forma de puma, porque es como la figura de poder que ellos necesitan para poder tener los sustentos y la fuerza para la vida. El cóndor significa esta ascensión a la divinidad e incluso
paso de la tierra al cielo, el cóndor en el Ecuador, que ustedes saben la importancia emblemática que tiene, y la serpiente, lejos de ser una figura del mal, significa los pasos hacia dimensiones desconocidas de sabiduría. Entonces, esto era en la sociedad antigua y que da lugar al summa causai, que como ustedes saben, la Constitución ecuatoriana tiene muchísimo, recoge muchísimo de la cosmovisión indígena. Sin embargo, ¿cómo es en la actualidad la postura de los animales en la sociedad? Bueno, y como todos sabemos, comenzar reconociendo que son cada uno de ellos, incluso los silvestres, debido al tráfico, tomados como puro recurso económico, como cuerpos capitalizables, explotables, mesurables y consumibles. Existen como parte del universo de la producción económica también algunos idealizados que ya sabemos son como el caballo, el perro pastor, etcétera. Em, y aquí me quiero referir cuando hablamos de este espíritu que anima a los animales y que les hace como querer salirse del metro cuadrado en que les pusieron, que han habido experiencias con animales que se han hecho famosos por haber sido mm, contrarios o por haberse rebelado a esta explotación. Y tenemos, por ejemplo, el triste caso de Tilicum. Ustedes recordarán que dio lugar a la película Blackfish y que mató a su cuidadora. Después de algunos intentos de una vida de miseria en el que lejos de estar libre, feliz, navegando kilómetros en el mar, vivía encerrado en esta piscina llena de cloro y por supuesto en algún momento utilizó su fuerza y terminó con la vida de la entrenadora. Bueno, y ustedes saben cuál es lo que venden, ¿no? A la sociedad y es que ellos están súper bien, que están cuidados, que viven más porque tienen cuidado veterinario, etcétera. Todas estas son falsedades que oprimen a los animales, ya sabemos. Y hay otro personaje famoso que también se reveló y es la vaca Briana. Esto pasó en Estados Unidos, seguramente ustedes han escuchado esta historia. Ella estaba en el camión acercándose al matadero, estaba a 2 días de parir y saltó del camión que le llevaba al matadero. Vinieron, claro, los medios, los policías, hizo famoso, fue rescatada, tuvo a su hijita Winter en un refugio y puso sobre el tapete lo que está pasando atrás de las paredes de los mataderos, atrás de los platos de comida, que yo pienso que esta es la más visible o una de las formas más atroces de explotación a los animales. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay casos así? Brianna tuvo suerte, pero ¿cuántas millones de animales no logran hacerlo y todos los días sus derechos son conculcados, todos los días son asesinadas legalmente, ¿verdad? Entonces, es una construcción del mundo, como dice la rebelión de los animales en sus políticas sudamericanas, jerárquica y violenta de los cuerpos sobre este orden social imaginado, en esta categoría de biopolítica central. Pero ¿cómo debería ser? O sea, así es como lo vemos, así es como se ha aceptado, así es como aparentemente debe ser. Sin embargo, ¿cómo debe ser si partimos de que los animales son individualidades sintientes, compañeros en el planeta que merecen parámetros básicos de dignidad y respeto? Y estos parámetros vienen de Zoopolis, de Donaldson y Kim Lika, em, que
Por ejemplo, hay derechos inviolables que se deben respetar y que no deben toparse ni siquiera en pos de los intereses humanos o la vitalidad del ecosistema. Y este es otro punto al que quiero referirme, y es a estos proteccionismos basados en las generaciones futuras o pensando en que para los humanos hay que preservar. Entonces, si bien pienso que los humanos o las generaciones futuras serán como resultados colaterales, estamos perdiendo de vista algo que, como dice la sentencia, tiene que ser una postura ecosocio-biocentrista. Y eso es reconocer que hay otros seres con necesidades y con una sintiencia y un valor inherente que tienen que ser reconocidos. Otros de estos derechos inviolables es la posibilidad de no ser esclavos, de poder vivir su vida, esa existencia subjetiva de ellos sin ser em, atacados, digamos, o de alguna manera vulnerados, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pusimos, esto es lo que con toda la fuerza y toda la intención pusimos en el proyecto de ley para que de verdad valga la pena la sentencia, para que el reconocimiento de los animales como seres sintientes, como sujetos de derechos, pueda aterrizar en políticas públicas reales, ¿verdad? Em, Sin embargo, ya sabemos que no es que el abolicionismo va a llegar de un día para otro, y ya sabemos que no porque pusiéramos en la LOA estos parámetros iba a pasar de un día a otro. Por eso, en aquella se toman en cuenta plazos larguísimos para que los parámetros de bienestar animal por parte de de la industria puedan irse tomando poco a poco y no se deje de consumir, sino que puedan tener una mejor vida desde su nacimiento hasta el momento en que sean sacrificados. Estos que les dije son los derechos positivos, pero ¿cuáles serían los derechos negativos universales? Y es, por ejemplo, a no ser torturados, que no se experimente con ellos. Y a esto aplico lo que les acabo de decir también con respecto a lo de la alimentación, ¿verdad? No podemos decir, ya, se acabó la experimentación y punto, sino que se tomen en cuenta las nuevas formas para evitar el dolor y el sufrimiento en aquellos animales que van a ser utilizados para estas prácticas, ¿verdad? Em, y aquí, esta es la pregunta para cada uno de nosotros como investigadores, como humanos, como pobladores de este planeta, y es, ¿cuáles serían estas formas de interacción entre ellos y nosotros? Y hasta qué punto podemos encontrar o hacer relaciones en las que ellos también se beneficien de tener una relación con los humanos, ¿verdad? Entonces, es diferente y es interesante pensarnos como un ser más, como un animal más en este contexto de muchísimos cuerpos, de muchísimas vidas, y que todos pudiéramos compartirla de una manera saludable, respetuosa y digna. Bueno, y entonces aquí recordar a todos que yo sé que lo vivimos juntos, esta alegría inmensa de que en el 27 de enero del año 2022 sale la sentencia de la Corte Constitucional del caso Estrellita, en el que genera jurisprudencia relativa a que efectivamente los animales son sujetos de derechos. em, Eso genera también la orden de que se cree una ley de protección a todos los animales y que aquella cumpla con esta este nuevo estatus jurídico
que le da la sentencia a los animales, ¿verdad? Y por supuesto, la sentencia en sí misma también contempla, por ejemplo, el derecho humano a la soberanía alimentaria para que se los pueda seguir consumiendo, pero con parámetros de bienestar o el uso para algunas otras actividades humanas y que las aceptamos, porque como les digo, quisiéramos, pero no es posible que de un día para otro se declare el abolicionismo, sino que tiene que ser un camino largo. Como decía la doctora Adre en su presentación, posiblemente ni las lleguemos a ver, sin embargo, cada uno de los pasos que damos em, avanzan hacia esta nueva humanidad. Yo siempre digo que es un salto cuántico que vamos a dar y que yo veo que sí se está dando cada vez más a una humanidad cada vez más consciente y más respetuosa. Pero en fin, lo que la sentencia propugna es el respeto formal de los derechos de los animales. La ley que se construyó con la Defensoría del Pueblo y con las otras organizaciones de la sociedad civil contemplaba principios y enfoques trabajados profundamente y en armonía con el trabajo de investigación y de protección desde todas las áreas. Por ejemplo, nuevamente me refiero aquí a la doctora Regina. Con ella hicimos, y no sé, me parece que ella también cuando hizo su ponencia, expuso ella hizo un trabajo de extrapolación del interés superior del niño basada en su vulnerabilidad para crear este interés superior del animal, basado también y por supuesto en su vulnerabilidad. Como decía también la doctora Rossi en su presentación cuando hablábamos del tertium genius, ¿recuerdan? Entonces, este es uno de los principios más trabajados y más bonitos que contempla la Ley Orgánica de Protección Animal. Por supuesto, la igualdad y la no discriminación, el principio interespecie y de interpretación ecológica que trajo la sentencia ya. Este de la progresividad y no regresividad es muy importante porque abre como este catálogo de cláusula abierta para que nuevos derechos que vayan apareciendo y que en ese momento no los veíamos, se pueda partir de esta progresividad de los derechos, ¿verdad? Para que puedan aparecer nuevos a medida que vayamos creando, tejiendo esta nueva forma de relacionarnos con los animales. Y aquí tienen algunos otros, como el de justicia, de autonomía, dignidad, bioética, reparación integral. Este es importante, ya van a ver por qué, entre otros. Entre los derechos que también están incluidos en la Ley Orgánica de Protección y Defensa y Promoción de los Derechos de los Animales, están estos que ustedes pueden leer en sus pantallas, que es el derecho a la vida y a existir, a los 5 dominios, por supuesto, que están aquí, por ejemplo, a no ser extinguidos, a una muerte digna, a no ser humillados o escarnecidos, a no ser explotados, a protección en cada uno de sus ciclos vitales. Em, Fue como como poder expresar todos los sueños que siempre tuvimos de cómo debería ser una convivencia armónica y qué derechos deberían sustentar los animales. Otros de estos derechos son bueno, la reparación integral, que ya les dije, ya vamos a hablar de esto, la restauración de los ecosistemas, la garantía de no repetición, que siempre se sancione cuando se cometan delitos en contra de ellos, etcétera. Em, en el primer debate que tuvo lugar hace algunos meses, el 1 de agosto, presentamos 16 pedidos para comparecer al Pleno para dejarles saber a cada uno de los asambleístas cuáles eran los sustentos que nos llevaron a presentar la LOA tal como estaba. Hasta este momento se habían presentado 4 proyectos más de ley de diferentes asambleístas, la mayoría de ellos inclinados, como les digo, a que la industria no se afecte
por proteger los derechos de los animales, ya que ellos indicaban que sus costos iban a ser tremendamente altos si es que tenían que mejorar los parámetros de bienestar animal para sus animales. Tiene tiene muchas puntos críticos esta nueva ley que ellos crean mutilando la que presentamos y uniéndola con estas otras 4 proyectos que les acabo de contar. Y el más grave es que, por supuesto, vinieron muchísimos representantes de los gremios, vinieron los ganaderos, los productores de huevos, de carne de pollo, o sea, de un montón de representantes de la industria y se acogieron la mayoría de sus observaciones, dejando de lado el espíritu de la sentencia, que era que los animales tengan una mejor vida, aun cuando vayan a ser convertidos en productos, ¿verdad? Porque la mayor preocupación era el impacto económico que esto iba a pasar. Pero esto que ellos dicen está basado en una especulación de precios, porque no hay un estudio económico serio que diga efectivamente los huevos porque suban los estándares de vida de las gallinas van a subir en 1 centavo, 2, no sabemos, pero ellos decían que va a ser pero una debacle económica y que va a afectar incluso a la soberanía alimentaria del país. Otra de las preocupaciones es que el fin que propone la sentencia es que se desarrollen derechos, que efectivamente a partir de este reconocimiento se empiecen a desarrollar derechos y al contrario, se bajan, como les decía hace un momento, incluso las penas que ya están en algunos de los normativas seccionales, ya reconociendo y sancionando algunas de las actos que se cometen en contra de los animales. Los principios que les leí al comienzo están todos borrados. Em, Hay también incluso una pequeña confusión, me parece a mí, porque para delitos ambientales siempre se solicita que haya una consulta ambiental. Por ejemplo, si se va a construir una minera en una comunidad, hace falta que la comunidad vote respecto a si quiere o no quiere que se construya en su espacio, ¿verdad? Y esto es algo que también incluyen en la ley cuando esta idea de lo de la consulta se hace porque esta parte de la naturaleza que va a ser contaminada no tiene una representación o una tutela exactamente igual a la de los animales, sino que de alguna manera es diferenciada, ¿verdad? Entonces, esto también lo incluyen cuando se está dando a los animales por sí mismos esta posibilidad de tutelar sus derechos a través de los seres humanos, ¿verdad? Em, Otra de las propuestas que incluía la ley LOA es que se suspenda un poco, que de alguna manera se regule la comercialización de animales de compañía, porque como ustedes saben, en nuestros países el problema de la sobrepoblación, principalmente canina y felina, son muy graves. Entonces, esto es algo que también se borra, es decir, que se mantiene la posibilidad de la comercialización sin regulación de estas especies. Y otra que habíamos puesto es que no se hagan eutanasias masivas. Y esto también es descartado en esta nueva ley. Y bueno, una de las básicas propuestas, por ejemplo, para los animales de granja, era que no se use el arreo eléctrico porque es tremendamente cruel, pero no está. El uso de jaulas para las gallinas, y esto es interesante porque imagínense que en la ordenanza municipal de la capital de Quito está incluido la prohibición de jaulas, por ejemplo, para las gallinas y no se cumple. Entonces, esa es otra idea que les dejo para posteriores avances jurisprudenciales.
pero imagínense, el uso de jaulas también se retira, la prohibición del uso de jaulas también se retira. Ustedes también saben cómo es la utilización de estas líneas genéticas de rápido crecimiento utilizada principalmente en aves y que simplemente viven unos días de súper engorde rápido y se mueren causándoles tremendos dolores. Se les rompen las patitas porque no avanza con el peso, etcétera. Y eso, por supuesto, que es una agresión. No es ético hacer eso, entonces también lo pusimos y también fue descartado de la ley. Otra cosa que estaba y que ya no está es la prohibición de las trampas de goma y de resortes. Ustedes saben que esa es una de las fórmulas utilizadas para evitar las plagas. Entonces son trampas de goma que no discriminan, claro, cuál es el animal que se va a pegar ahí y que tienen agonías lentas y dolorosas porque no pueden moverse más, no pueden comer y se mueren del hambre. Así que esa es otra de las propuestas de prohibición que estaban y que ya no están. Y también, como ustedes saben, la experimentación ha avanzado mucho y en lugar de las tres eres que conocíamos hace algún tiempo, ahora hay dos eres para los animales utilizados en experimentación, que los pusimos con una especificación de cuál es cada una de estas 12 em, eres o propuestas para que no se lo haga de una manera em, tan agresiva, aunque ya sabemos que nunca va a ser igual que no hacerlo, pero que de alguna manera em, aminoraría el dolor o el sufrimiento y tampoco está. Y algo que es básico y que yo pienso que tenía que ser un artículo que de ley tiene que estar y que no está, es la prohibición de mascotización de animales silvestres, tomando en cuenta de dónde viene la sentencia y por qué comienza todo este cambio. Ahora, en la propuesta de ley LOA, estaba la creación de un sistema nacional de protección animal en el que estarían estos entes que ustedes pueden ver aquí: el sector ambiental, agricultura y ganadería, educación, salud, turismo, gestión de riesgos, defensoría del pueblo, un representante elegido por la asamblea de cada órgano asociativo de los gobiernos autónomos, un representante de la academia, ¿verdad? Y ellos lo dejan en un comité solamente con el rector ambiental, o sea, la rectoría general es para el rector de agricultura y ganadería, el rector de educación, de salud, turismo y un representante de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de defender los derechos de la naturaleza y los animales, está fuera, la academia está fuera y bueno, los gobiernos autónomos sí están. Así que ahí vamos viendo cómo fue No, sí, no, cambiando. creo que no. Perdón. No, una disculpa, Vero, alguien abrió su micrófono, pero ya lo cerré. Ah, bien. Yo creí que era alguna pregunta, pero las preguntas las hacemos luego, ¿verdad? Al final, sí, al final. Ya. Otro de los principios y de las claves en el que basamos la propuesta de ley LOA es la finalidad de reducir el riesgo de una nueva pandemia, hablando de una sola salud y recordando que la salud no es solamente o de los animales o de los humanos, sino que es una sola con el medio ambiente, los animales, los humanos, ¿verdad? Y que esta interacción es la que va a lograr que podamos todos gozar de salud y vida. Sin embargo, también esta finalidad de One Health es retirada de la ley. Y les decía cuando estábamos en la diapositiva anterior que tomen en cuenta la reparación integral para los individuos animales. Y en la sentencia, en el punto 180, dice: la reparación puede incluir restitución del derecho, compensación económica, rehabilitación, satisfacción de las garantías para que el hecho no se repita, disculpas públicas, etcétera. Y tampoco está. Entonces, es como que con cada uno de estos puntos que se retira, se va desnaturalizando lo que la sentencia propendía, ¿verdad?
Otro de los problemas gravísimos que seguramente compartimos en nuestros países es el abandono de animales debido a que en las casas de arriendo no se les permite a las personas tener a su familia multiespecie. Entonces, ese es como les digo, un problema tristemente frecuente y que buscábamos que ya no haya más en la ley al poner esta prohibición para que se reconozcan a las familias multiespecie como son, es decir, y tengan la posibilidad de vivir en un espacio cómodo y que no haya la posibilidad de que porque existe el perrito, porque existe el gatito, vayan a ser sacados de la casa. Sin embargo, tampoco está. Otro de las propuestas de la ley era proteger a las abejas, que como ustedes saben tienen esta función ecológica tan importante y tampoco está. Y otro que se retira y que es muy importante es el de tomar en cuenta el enfoque de la violencia interrelacionada. Porque, como ustedes saben, cuando hay violencia intrafamiliar, los animales, los niños, las mujeres, e incluso puede ser al revés, ¿no? O sea, también cuando hay esta clase de violencia, los animales también son parte de este círculo de violencia. Entonces, es importante tomar en cuenta en cualquier lugar que comience, porque son usados también los animales para causar dolor a la pareja o a los niños o de cualquier manera. Entonces, ¿por qué no ponerlo? ¿Verdad? No es claro para mí cuál es el motivo de haber retirado esta propuesta. Y otra que habíamos puesto y que esta, además de ser un apoyo, creo yo, para el momento triste de terminar con la vida de un animal, era poner un psicólogo en los mataderos para las personas encargadas de matar a los animales. Porque como ustedes saben, la exposición permanente y diaria a la violencia de matar una vida, de terminar con una vida, por supuesto que deja secuelas emocionales en las personas encargadas. Entonces, habíamos propuesto que ellos tengan un acompañamiento psicológico y esto tiene que ver también como con esta idea de holística, con esta idea de que no solo uno, sino que es un bien general, es un bien para todos. Entonces, con este antecedente, yo quise hacer como un análisis de si ha habido experiencias políticas en la región. Las preguntas que les hice a estas personas que logré contactar para conversar sobre este tema es relativo al sistema político, por qué aceptó esta persona involucrarse en la representación política, cuál es su plan de acción, cuáles han sido sus mayores desafíos en el desarrollo de sus planes de gobierno, cuáles son los pasos que crees que como sociedad debemos dar para ser inclusivos y respetuosos con los animales. ¿Qué opinas sobre la ciudadanía animal? Porque esta es una propuesta, ustedes saben, tanto de Zoopolis aceptada y Corinne Peluchón, por su parte, en el manifiesto animalista no lo acepta. Entonces yo quería saber un poco cuál es qué opinan los compañeros políticos animalistas al respecto. Y la séptima pregunta era, ¿cuál ha sido tu bandera de lucha y cuáles serán las siguientes? Entonces, tuve la suerte de que la doctora Rita Rodríguez me conteste y bueno, sus respuestas aquí las tienen. Yo les voy a pasar esta diapositiva para que la puedan leer con detenimiento, pero quiero destacar la frontalidad y la consistencia de su propuesta porque ella habla también, por supuesto, de este abolicionismo pragmático y es un poco el que yo pienso que coincidimos todos nosotros, ¿verdad? Y es como reconocer que este es un camino que sí nos va a tomar paciencia, pero que tiene que llegar, ¿verdad? La claridad en que
tenemos que darnos cuenta y tenemos que lograr que los animales sean reconocidos como fines en sí mismos, que su vida es una vida de ellos, es una vida ajena, que tienen la posibilidad de florecer, como dice Marta Nussbaum, y el sistema político tiene que empezar a cuestionar el posicionamiento respecto de la justicia a los vínculos que establecemos con los demás animales. Esto nos dice la doctora Rodríguez. Adicionalmente se refirió al activismo político, a las reivindicaciones de justicia y esta diferencia importante entre caridad y justicia. Y eso es lo que creo que hemos tratado de hacer también en el Ecuador, a través de hacerlo ya a través de un juicio, a través de una sentencia, a través de una orden judicial, porque por muchísimos años hemos estado intentando que los asambleístas tomen un proyecto de ley creado por nosotros o nos hagan caso de alguna manera y digan, sí, está interesante, pero el rato que se enteran todo el pleno de la asamblea, pasa lo que está pasando. Por suerte, en este momento tenemos el aval de que es una sentencia judicial y que tiene que ser cumplida, porque incluso el día del primer debate hubo la moción de archivo, ¿verdad? Así que es importante, por otro lado, decirles que admiro a las personas que toman esta posibilidad política de lanzarse, y creo que es muy importante que haya esta posibilidad de que una persona que ha recorrido ya un camino de activismo o de darse cuenta o de este despertar, de decir, no está bien, este pacto social que tenemos con los animales es injusto y ya no tiene que ser así. Y voy a utilizar la posibilidad política para poder luchar por esta igualdad y por esta justicia. Es maravilloso. Como sabemos, son inicios, estamos solamente comenzando, pero creo que es hora de dejar de depender de los políticos que tienen sus propias agendas y de estarles pidiendo favores, sino qué mejor que si personas de nuestras propias filas que tienen este camino lo puedan hacer a la manera de los animalistas. En relación a los cambios sociales, la doctora Rodríguez habla, y esto es maravilloso, sobre esta necesidad de sacarles a los animales del estatus de cosas, que es de lo que hemos hablado tanto, y sobre este privilegio humano de colocarlos como propiedad. La otra es reconocer que la realidad es que vivimos en familias o en nuestras sociedades multiespecies. O sea, los humanos pensamos que ellos están, pero la sociedad solamente se forma por humanos y que los animales están ahí como fantasmas y que no importa el estatus que les demos o cómo les tratemos o lo que sea. Y no es así. Y de eso se trata, o sea, de darles una visibilidad, de que empiecen a ser seres, compañeros, personas no humanas que nos acompañan en el camino de la vida. Entonces, este es el mensaje de la doctora Rita Rodríguez. Y también le hice estas preguntas al doctor José Binfa, nuestro compañero de Chile, que en este momento es candidato a concejal del municipio. Él nos dice que su rol sería principalmente como una fiscalización del alcalde, con el fin de que las decisiones que él tome y las decisiones a dónde van los dineros o los de los impuestos de los ciudadanos, se dedique también a promover programas en favor de los animales. Él dice que el desafío mayor es el financiamiento, por supuesto, la educación. Y yo también estoy segura que la educación es súper importante para lograr esta empatía hacia los animales y para que esto que hablábamos al inicio sobre este especismo que no se justifica dentro del pacto social, etcétera, como que se vea, solamente se vea claro.
Y este es un paréntesis mío y es respecto también a la necesidad de que los estudiantes de derecho también hagan esta reflexión, porque cuando estudiamos los derechos reales y aprendemos la propiedad, ¿qué nos dicen? O sea, los animales como parte de la propiedad y desde ahí comienza todo este desfase cognitivo, creo yo, de negar que los animales no son cosas. Y básicamente de eso se trata todo. Cierro el paréntesis. Cuando le pregunté sobre los animales como ciudadanos, él indica que en cuanto a sujetos políticos, sí los reconoce y su bandera de lucha es como activista para tener una sociedad más empática con los animales. Y después le pregunté a la inteligencia artificial que estas 7 preguntas que les acabo de compartir, que les dice a los doctores Rodríguez y Binfa. ¿Y qué me dijo la inteligencia artificial? Bueno, que el sistema político no prioriza en este momento y se centra en los intereses humanos. Sin embargo, efectivamente hay este creciente necesidad de reconocerlos y promover la conciencia sobre la situación de los animales. El plan de acción nuevamente vuelve a la educación y conciencia, los desafíos, por supuesto, la resistencia de los grupos de interés económico, los pasos para ser más respetuosos, por supuesto, reconocer los derechos de los animales en la legislación. La ciudadanía, la inteligencia artificial nos dice verlos más allá de su utilidad para los humanos, la bandera de lucha, respeto y protección para todos los seres vivos. O sea, fue súper interesante este ejercicio con la inteligencia artificial. Y aquí les voy a dejar. Y como para terminar, quiero referirme a Konrad Lorenz. A él lo investigué cuando la época en que no sabíamos cómo, pensando que Estrellita estaba viva y pensábamos cuál sería la mejor manera para que un ser que ha vivido 18 años con una familia, ha estado completamente improntado por las actitudes humanas, su vida transcurría como si fuera la hija y la nieta de estas personas, ¿qué sería lo mejor para ella? Entonces, encontré esta teoría de Conrad Lorenz, que como ustedes saben, ganó el premio Nobel en 1971 y él con total humildad empezó a observar a las aves y empezó a seguirles y se dio cuenta que cuando explosiona el huevito y le pones una bola y los patitos empiezan a seguir y creen que es la mamá y él se convirtió como en la mamá de los patitos y empezó a tener todas estas experiencias amorosas, em, respetuosas, completamente dignas con los animales. Entonces, creo que es esta misión que compartimos de una completa humildad, de una completa sencillez y de una transparencia, como de solamente sin juzgarles a nuestros hermanos humanos que por un momento se equivocaron pensando que podíamos ir sobre todas las cosas y utilizarlos y vulnerarlos, porque de ahí mismo venimos. O sea, no podemos también convertirnos en verdugos y decir están equivocados y juzgar, sino como en esta actitud abierta, amorosa y humilde, mostrarles que hay otro camino, que hay otra forma. Y antes de terminar, contarles otro descubrimiento que hice y es una propuesta que se llama Transformation y se trata de un apoyo a las granjas de producción de animales y esta ONG les ayuda para que su forma de producción vaya convirtiéndose en una forma de producción vegetal, de granos, de frutas, etcétera, y que no deje de ser compatible con los recursos económicos que necesitan, sino que se vaya convirtiendo de esta manera como en una forma más eficaz de alimento a la humanidad, porque como ustedes saben,
el consumo de carne, que es uno de los grandes motivos para la explotación de los animales, genera muchísimo gasto, no solo de agua, sino también de soya, de cereales, etcétera, que se dan a los animales para que los animales se conviertan en comida para los humanos. Entonces, producir muchos granos y darlos directamente a los animales, o muchas frutas y muchas verduras, además de ser saludable, es una mejor idea en cuanto a la economía global del mundo. Em, bueno, con esto termino la presentación. Me ha gustado muchísimo compartir con ustedes y estoy lista para seguir conversando al respecto y no sé, quiero escuchar sus inquietudes y sus ideas. Gracias, mis queridos. Muchísimas gracias a ti, Vero. Tenemos un auditorio muy nutrido que te están escuchando con mucha atención y hay muchos comentarios que si me permites voy a leer a reserva de que vayan levantando sus manitas virtuales. El doctor Antonio ya levantó su manita, pero voy a leer rápidamente. O sea, Antonio, por supuesto, nos saluda. Ahorita nos va a poder saludar de viva voz. Delia Barros, de Argentina, excelente exposición, muchas gracias. Ulises de Fregda, de Ciudad de México, muchas gracias. Em, igual, Lesbia, saludando, Fernando, Zaira, feliz de estar acá. Natalia, también desde Argentina, desde Cruz del Eje en Córdoba. Sara Rangel, desde Tustepec, Oaxaca. José Iván Díaz López desde República Dominicana, muchos comentarios. Abril nos dice, nunca había ido a un acuario. Cuando fui al de Veracruz me sentí tan infeliz, animales muy grandes encerrados en un vaso de agua. ¿Qué vida es esa? Estamos por aquí, Sí, escuchando. sí, sí, gracias. Antonio, bueno, hubo un interesante intercambio, por lo que justamente lo que tú decías, que te pensaste mucho de poner la imagen de la comparación de Treblinka con aquí. Y bueno, Anita Casadiego, que aprovecho para saludarla, va a ser nuestra ponente dentro de 15 días. Desde España nos recomendaba el libro de Charles Patterson de Eternal Treblinka, que bueno, le echan mucho la culpa a Patterson de esta comparación, pero realmente Isaac Bashevis Singer, que también era judío, Nobel de Literatura de 1978, fue quien empezó, ¿no?, con estas comparaciones muy dolorosas para todos y había un debate interesante que ahorita si quieren abordamos, ¿no? Este, em, Dice, sé que hay mucha polémica. Esta es una pregunta muy interesante que hace Abril. A ver si por ahí te animas o alguien más. Sé que hay mucha polémica de que uno no debe salir a los gatos, dejar salir a los gatos de casa porque cazan a otros animales y se rompe el equilibrio. Pero me siento mal de tener a mis gatos encerrados en casa. ¿Para qué los rescaté si los tengo encerrados? Ojo, no los he dejado fuera, dice. Los animales de afuera no corren peligro, solo me siento mal. Es como un tema que a lo mejor podríamos apoyar. Dice Anita Casadiego, le respondía ya, tristemente su esencia es cazar otros animales. Conozco personas que los han entrenado a salir con un arnés y sé de quienes todavía no están de acuerdo. Yo entrené a mi conejo a salir con arnés con mis perros. Bueno, mi hermano entrenó a sus tortugas para salir con arnés. Bueno, aquí les decía que viene este interesante intercambio que tuvimos con Fer, Ana, tu servidora, ¿no? Sobre sí o no, esta comparación se vale. Yo les cuento, a mí en la editorial Tirant Lo Blanc me pidieron que quitara esa dedicatoria de mi libro. Mi libro, Los Fundamentos de los Derechos de los Animales, lo dediqué a todas las víctimas del Holocausto Animal y me pidieron muy respetuosamente, como editorial, ¿verdad?, que quitara esa dedicatoria para evitar herir susceptibilidades, sobre todo de la comunidad judía, ¿no? Lourdes Díaz dice, lloro cuando veo esos videos chinos que tienen changuitos y que los tratan como niños y los bañan, veo su sufrimiento. Y bueno, todas estamos de acuerdo en que Rita es adorable. Betty, también de Fregda, gracias por esta exposición, Betty, querida. Dice, por despertar, es importante despertar conciencia para dejar de cosificarlos. Zaira te felicita. Ana Casadiego dice que va a votar por la IA, yo también.
Me dolió mucho el caso, dice Betty, de nueva cuenta, me dolió mucho el caso de Estrellita. Su tutora sufrió mucho por esta separación. Lesbia, qué hermosa imagen. Sara, gracias, te da las gracias por compartir todo tu conocimiento. Lesbia te felicita. Ana Casadiego dice, impresionante exposición, me ha encantado la parte de no juzgar. Debe ser la luz que seguirán otras y otros. Completamente de acuerdo con Anita. Sandra Cáceres, saludos desde Chile. Votemos por Bimba. Ah, si están en su distrito, voten por él. Podemos hacer proselitismo animalista. Excelente exposición, dice Natalia de la doctora Verónica, muy enriquecedora, infinitas gracias. Susi, excelente ponencia. Vamos a continuar insistiendo con los gobiernos. Ya leí todos los comentarios, me quedé sin voz, así que vamos a darle la voz a nuestro querido doctor Tony, que va a ser nuestro expositor de la siguiente semana, pero hago el anuncio al final. Adelante, doctor Tony. No, muchas gracias, doctora Rossi. Aprovecho a saludarla. También felicitar a Verónica Aylor. Me pareció muy interesante la ponencia y la propuesta que, en pocas palabras, intentaba poner freno a la necropolítica que está, bueno, en el sistema jurídico y político. Yo tenía un par de preguntas con relación a esta ponencia. Ella en algún sector mencionó que este proyecto de LOA, entre los principios estaba bioética. Si podría explicar a qué se refería con bioética como principio, porque nada, me quedaba como la duda. La otra cuestión es cuando se mencionó a los derechos políticos de los demás animales, aludió a varios candidatos y demás, si en ese proyecto de ley o si no fue incluido, tenían pensado algún esquema para asegurar la representación política de animales, ya sea un cupo, por ejemplo, de animalistas o alguna especie de consulta del sector de la sociedad que los representaran. Vi que había un organismo político, un sistema de protección penal, protección animal, perdón, pero sí pensaron en otro esquema. Y con relación a la reparación integral, ¿tenían algunas pautas específicas o quedaba librado el caso concreto? Ahí aludió a algunas variables que tomaron, imagino, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso me interesaba saber. Y la otra cuestión que a mí me genera como dudas, que yo vi el proyecto de LOA, es que cuando afirma sujeto de derecho, yo veo que hay como determinadas prácticas, regulaciones. Ya escuché que había un largo plazo que estaba orientado para abolir estas prácticas, pero mi pregunta es, no sé qué pensás vos, Vero, con relación al impacto que va a tener la sociedad, porque por un lado la idea de sujeto de derecho es muy fuerte, implica una descosificación absoluta, y en algunos puntos en el LOA y en el proyecto, bueno, es peor aún, hay como una contradicción porque parecería que se admiten los usos y por otro lado se dice, bueno, hay una descosificación absoluta. A mí me generan dificultad a veces en los proyectos, entiéndole los límites, pero ¿cómo interpreta o interpretará la sociedad esta doble mirada? O sea, en el caso de los animales silvestres sí había como una protección más robusta que otras categorías de animales. Entonces mi duda sobre ese tema también, eh, ¿cómo- ¿cuál es tu postura sobre eso? Perdón si me extendí. Gracias, gracias, mi querido Tony. Siempre es un gusto y la próxima semana estaré atenta para escucharte también. Bueno, con relación a la bioética, para mí, y yo así lo entiendo según lo que hicimos la propuesta en el proyecto de ley LOA, es el tratamiento que reciben los animales, no solamente cuando van a ser utilizados en experimentación, sino también, por ejemplo, cuando son pacientes veterinarios o cuando son sometidos a cualquier clase de tratamiento que tenga que ver con su bienestar integral. Entonces, tú sabes la cantidad de actividades que tienen que ver con esto y que no son éticas en lo absoluto. Entonces se refiere a este tratamiento, a esta aproximación al cuerpo de este individuo sintiente, a la aproximación de él, no solamente en su corporalidad, sino también en su vulnerabilidad, como lo decía la doctora Rossi en su ponencia también, ¿no? Sino en esta totalidad que es de este ser con su cuerpo, con sus sentimientos, con sus emociones. Entonces es a una ética al aproximarte, al permitir aproximarte a este ser particular que tiene una historia y que lo va a vivir cada uno a su manera.
respecto a la representación política, Tony, contarte que no sé si ustedes hace algunos años conocieron de un activista que en Ecuador se llama Pedro Bermeo. Él saltó una vez a la Plaza de Toros y ya se imaginarán, ¿no? Cómo le agredieron porque él trataba de impedir o de alguna manera hacer como eh, un pare del dolor que estaba sufriendo el toro. Bueno, él fue postulado por uno de los partidos políticos indígenas, que es el partido Pachacutic, pero aparentemente no cumplió con las requisitos para poder inscribir su candidatura y ya no lo vamos a tener como candidato y hubiera sido súper importante, como les decía hace un momento, que uno de nosotros, uno que ha transitado por este camino de sentirse diferente, vaya a un curul y pueda desde su propio ser representar a los animales y poder lograr que se hagan visibles. En cuanto a lo de que tú dices de entre la abolición y el bienestar, sí, verás, como ustedes, no sé si tienen el proyecto de ley LOA y cómo quedó con el informe, si es que es de su interés, les puedo enviar también para que puedan hacer una lectura más profunda sobre esto. Efectivamente, el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos implicaría, por supuesto, el abolicionismo si no tuviera las excepciones que tiene la sentencia. Como es natural y como decíamos hace un momento, no iba a ser por ley que el Ecuador se vuelva vegano, ¿verdad? Entonces, es natural que haya sido así y esas son las limitaciones del bienestar animal que se contemplan en la ley, pero que no se incluyen en en el primer debate, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las cosas básicas como lo del que no se los arree con electricidad porque les causa un sufrimiento terrible, quitado. Lo de las baterías de jaulas, quitado. Todas estas propuestas para que haya bienestar animal se retiran. Las propuestas para que haya mayores sanciones se retiran. Lo de la violencia interrelacionada se retira, la reparación integral se retira. Entonces es como que se va desvirtuando poco a poco. Entonces se ha convertido en un texto que no cumple. Ah, y me olvidaba de decirles lo peor de este texto que en este momento está vigente, esperando el segundo debate, es que adivinen qué palabra incluye. La palabra dominio. Dice que va a regular el dominio humano sobre los animales. Por favor, o sea, si es que seguimos en este camino, o sea, tenemos más bien que pedir que la Asamblea no conozca y que la Corte dé otra, otra salida, porque imagínate, o sea, es completamente contradictorio y completamente opuesto al espíritu de la sentencia. En cuanto a la representación política, lo otro que ya te dije. Ya, creo que ya, Tony, no sé si me falta alguna de Sí, las faltaba el tema de la reparación integral, si ustedes tenían alguna pauta dentro del LOA. eh, Sí, verás, como tú sabes, la reparación integral es volver las cosas al momento antes de que hubieran sucedido, ¿ya? En el caso de los animales o en el caso de la vida o en el caso de agresiones o en el caso de los em, cuerpos que son agredidos, no es tan fácil. O sea, entre las posibilidades que contempla la sentencia en sí misma y por supuesto también la LOA es por ejemplo, que se cubran los gastos veterinarios en caso de que el animal haya sido agredido. Ya no siempre van a volver a la misma estado físico antes de la agresión, por ejemplo. También se contempla, por ejemplo, reparación económica. Como te digo, si es que era para estos casos, hay veces en que el daño se hace a nivel conductual. Entonces, hay animales que sufren ataques o vulneraciones y que emocionalmente quedan mal y necesitan terapias para poder volver a un estado de cómo estaban antes de eso.
Entonces, están estas que yo les leí, que vas a ver en la diapositiva, que son como, como lineamientos básicos, pero que en cada situación específica se las pedirá de acuerdo a lo que corresponda según el caso. No, muchísimas gracias. Lo último que iba a preguntar, así como comentario, si frente a una ley tan regresiva, si fuera sancionada, ¿ustedes van a adoptar alguna estrategia para dar cuenta a la Corte Constitucional de que hay un incumplimiento en realidad? Porque si esa ley realmente no va a reflejar ni las pautas mínimas de bienestar, ni las secciones, ni el enfoque que tenía, porque, bueno, necesita traza muchos puntos que tenían que estar presentes, si ustedes van a plantear a la Corte que hay un incumplimiento para exigir, obviamente, el cumplimiento del tipo de ley que se ordenó sancionar junto con la Defensoría del Pueblo. Sí, verás, en este momento algunas organizaciones ya han presentado a la Corte Constitucional reclamos porque no se está cumpliendo lo que dice la sentencia. Nosotros también como accionantes estamos preparando ya un documento en el que se haga un seguimiento al cumplimiento de lo que ordena la sentencia, porque este primer informe no lo está cumpliendo y está, al contrario, oponiéndose a lo que mandaba la Corte. Así que siendo este otro poder diferente al legislativo, vamos a ver para que la respuesta de la Corte sea, señores de la Asamblea, ustedes tienen que atenerse al espíritu que tenía la sentencia. Y recuerda que posteriormente pasa al Ejecutivo, en donde será sancionado. Verán, en mayo va a cambiar el gobierno y también va a cambiar la asamblea. Así que tenemos la esperanza de que si no logramos en esta asamblea y en este gobierno, en la próxima esto pueda cambiar. Sin embargo, como no tenemos animalistas declarados en las candidaturas, vamos a ver, vamos a tener que, como siempre, estar solicitando y pidiendo a los candidatos que incluyan entre sus agendas esta tan importante nuestra. Pero, ¿sabes? Ha sido interesante este ejercicio para darnos cuenta de que em, es como una parte de la responsabilidad también, ¿no? O sea, como ir un paso más allá. Y difícil, ¿no? Porque meterte en cuestiones políticas es mucho, muy difícil y es como que es un requerimiento, pero total. Así que vamos a ver cómo sigue, pero por supuesto que tenemos la posibilidad de que la Corte dé una respuesta a esta situación. Muchas, Muchas gracias por tu respuesta. perdón, doctor Tony, le pisé el uso de la palabra, como dicen en Argentina. Y me ganó mi pregunta el doctor Tony. Yo nada más me quedo con nada antes de darle la palabra a Lupita de Puebla, que nos la pidió. ¿Cómo se llama procesalmente este mecanismo de control constitucional de las reformas legislativas? Nada más por una cuestión de técnica de nosotros tenerlo claro, con cuál podríamos asimilarlo en México. Lo que nosotros estamos pidiendo es un seguimiento sobre el cumplimiento de sentencia, Ok. ¿sí? Sería Entonces, con como esto, nosotros, para nosotros sería como un incidente de ejecución de sentencia en la ley de amparo, ujú, algo así, más o menos. sí. Muchísimas gracias, Entonces, Lupita. Ah, ujú. perdón, perdón, pero yo hoy ando pisándole la palabra a todo el mundo, disculpen. Lupita, adelante. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Una felicitación, un saludo desde Puebla. Em, Sin duda, para nosotros y para todos los que estamos en defensa de los animales, este momento de evolución legislativa, social, moral, en el que el interés, la exigencia de la ciudadanía ha puesto en el ojo del huracán, por ejemplo, en nuestro estado y en el país, este tema, en donde coincido precisamente con ustedes al hablar que parte mucho y necesita mucho del interés político, como es en nuestro caso, que ya cambiamos de gobierno a nivel federal, estamos a punto de entrar al estatal, el municipal ya entró, en un estado en donde hemos tenido un avance importante, en donde ya tenemos el reconocimiento de la sentencia en la Ley General de Bienestar Animal, que se aprobó en marzo de este año, en donde se aprobaron el tipo penal de zoofilia, otras adecuaciones, que es un avance importante. Pero la pregunta en concreto, si bien en dos puntos, sobre fauna nociva y las normas oficiales mexicanas,
Y en ese punto, que no quiero decir intermedio, porque en realidad no hay un punto intermedio en defensa de los animales, o se defiende y se les reconoce con todo lo que implica esa extensión en derechos, pero si bien hemos tenido problemas en tratar de adecuarlo, en elevarlo. Si ya bien el Congreso tiene el interés en esta nueva legislatura y la idea es poner en la Constitución de Puebla la sintiencia y tener otros avances importantes con el Instituto de Bienestar Animal, con la Fiscalía Especializada, etcétera, etcétera. Aquí vienen los problemas que ya van de facto directo en línea de fuego en donde estamos hablando con los ciudadanos de calle. Por ejemplo, en respecto a la fauna urbana, cientos de animales en el relleno sanitario de la capital, de una de las ciudades más grandes del país, en donde lamentablemente existen una desatención por parte de la autoridad y efectivamente no hay política pública, pero sí hay interés por la colectividad en tratar de ir a ayudar a los animales. Pero estamos cayendo en el problema y estamos olvidándonos de una sola salud, en donde gente de buen corazón, pero sin el margen legal, sin el margen técnico de una enfermedad de transmisión zoonótica, se quiere llevar a los animales que además de ser ferales y que no tienen una viabilidad para adopción, no los están ayudando en la forma correcta y entonces caemos en el hacinamiento de los animales, en el lucro inclusive sobre los animales y en otras cosas. Sobre ese aspecto, la pregunta para usted es, ¿cómo han logrado ustedes tener ese match, ese enlace medio entre lo que debe ser en una ley que está por escrito, que está en iniciativa, que está en un congreso, pero que efectivamente no cuadra con la realidad, que efectivamente no tiene ese enfoque, si bien hablando de fauna urbana, digo, perdón, de fauna nociva, en donde una norma oficial mexicana en ese momento, sí, claro, no estamos de acuerdo en que nada más sea sintonizón una racia, o en que sea nada más por la voluntad de un político, como pasó en Tehuacán, porque iba a ser la visita del gobernador, y mandaron matar a todos los perros de ese municipio. Si bien es importante también el soslayar que parte de las reformas que en la iniciativa, en esa voluntad, en esa exigencia, en el interés ciudadano, hemos tenido como colectivos, como abogados, en donde se ha logrado que de los 217 municipios de nuestro estado, los que tenían nada más 14, si bien ahora por ley tienen ya la exigencia, no va a ser a voluntad, de que tengan que tener recursos destinados a lo que se llama en cada municipio centro de control animal, canino y felino, centro de bienestar animal, etcétera. ¿Cómo han logrado ustedes hacer ese match? Esa es una de las preguntas más importantes para nosotros, porque los abogados somos un poco los malos porque decimos, espera, es que sí tiene que haber una política pública en un momento dado, si es decisión de vida de ver cómo van a terminar esos animales. ¿Qué prefieres? ¿Envenenados, macheteados? Y todo lo estamos diciendo en los casos que lamentablemente vemos en nuestra capital y en todo nuestro estado, y que muchos sabemos en todos los países de donde estamos hoy interactuando, y que no hace el match con lo que está en una propuesta, en una ley escrita. ¿Cuál es para ustedes eso? Y otra pregunta al final, por favor. Gracias, Guadalupe. A ver, contarte que estamos como en parecidas condiciones. Verás, las ordenanzas municipales tienen que ser tomadas por los GATS, o sea, tienen que los consejos municipales emitir su ordenanza y, por supuesto, destinar financiamiento para los programas y proyectos que se hagan. Em, Hay un caso bien parecido al que tú dices de los rellenos sanitarios que pasó en una ciudad del Ecuador que se llama Riobamba. Esto pasó en un basurero de Portland en el que obtuvieron ayuda de una organización internacional que vino para poder rescatar a los animales. Y sabes que fue súper difícil porque son animales que se van como asilvestrando. Entonces, imagínate que ellos me contaban que como vivían sobre la basura y se reproducían, los brazos y patas eran como más largos y los hociquitos eran más largos, así como para poder eh, coger de la basura, pero no estar pegados a la basura. Y cuando ellos fueron a tratar de rescatarles, no lograron a todos, porque eran tan ágiles que se iban por todo lado y como que ellos me contaban que decían que eran como grupos de perritos, ¿no? Y dice como que les veían a lo lejos, ellos se acercaban y como que se burlaban y se corrían. Entonces, lo único que pudieron rescatar fue cachorros que fueron
adoptados, puestos en adopción. Y por supuesto, los que hicieron el rescate, a pesar de que fueron con ropa adecuada, con guantes y con todo, tuvieron graves problemas en la piel por meterse en la basura. Así que, y esto fue con ayuda internacional. Verás, entonces creo que es como básico acercarse a los municipios, acercarse a los GATS y mostrarles cuáles son los problemas, porque como te digo, estos asuntos de los animales casi siempre son pospuestas. Y no sé si pasa en México, pero aquí cuando tú vas y propones algo que tiene que ver con bienestar animal, dicen, ay, pero solo de perritos, ya hemos de ver. Y así te tienen un montón de tiempo, ¿no? Esperando. Entonces, un poco como esa insistencia, esa presencia para que digan, ok, o sea, es importante y hablarles de una salud y decirles, mientras se mantengan estos focos de infección, de insalubridad, de maltrato, de esta vida que tienen estos animales, tampoco los humanos van a estar bien, porque entonces también vienen plagas y entonces se contagian también la comunidad. O sea, la relación es súper directa entre los tres. Entonces, si es que se les presenta de esta manera, yo creo que es posible tener mejores resultados al respecto. Pero también si te interesa más adelante, te puedo pasar el contacto de esta persona de la Red Latinoamericana de Protección Animal que apoyó en esta ocasión para lo del basurero y que de pronto también puede apoyarte. Le agradezco mucho y finalmente, bueno, ahora hemos optado y si bien ha sido un poco delicada la situación en donde lamentablemente, no divididos, porque nos hermanamos siempre todos en la defensa de los animales en nuestro estado, en la capital, y todos los logros han sido en base a estar trabajando mano a mano, en diferentes trincheras y con diferentes matices como lo es este tema en su generalidad y muy en particular desde la óptica de cada quien. No obstante, hemos logrado tener el consenso de los grupos más fuertes, en donde incluidos también están el grupo de médicos veterinarios, con un chip que creo que a todos nos cuesta un poco entender, porque tienen una óptica diferente, pero tienen mucha razón. Son su opinión técnica la que pesa al final y la que también nos da los puntos a seguir en esa línea. Y en ese aspecto hemos logrado muy a pesar nuestro decir, bueno, sí, claro, por supuesto, queremos ver para que, como ustedes bien lo dicen, no creo que veamos cuando esté en su auge el abolicionismo en plenitud, porque en este momento tenemos que ver que nuestro amigo el reciclador que estaba buscando qué comer adentro del contenedor de basura afuera de la unidad habitacional, 1.500 personas en una primera sección, así en Santa Clara, en nuestra capital, pues fue el que encontró al animal que fueron a tirar en la basura a un vivo, pero él es el que nos avisa, pero él es el que además también tiene otros animales que merece que se ayude y que tenga alguna participación y una injerencia completa en el municipio de la capital. Pero lamentablemente hemos tenido que dejar un poco a un lado el decir, bueno, sí, claro que nos importa, pero no podemos irnos tan a profundidad. Está propuesto todo lo que ustedes dicen, me da mucha alegría en el corazón ver que coincidimos en muchas cosas con lo que ustedes tienen, pero realmente ha sido muy difícil. Nos dicen, es que, por Dios, aquí tenemos una de las empresas más grandes del país. Lupita, perdón que interrumpa, no sé si pudiéramos aterrizar la pregunta porque estamos agotando los Sí, tiempos perdón, y para perdón, ver nada si más hay... entonces. No, con respecto nada más a eso, la legislatura nos interesaría que ustedes nos enviaran, por favor, los contactos para poder tener las coincidencias y en un momento dado ver lo que se está proponiendo aquí en las legislaturas, tanto de los congresos del Estado como en la municipalidad, en todos los que estamos coincidiendo para ver la opinión de ustedes en dónde pueden tener alguna anotación para darnos en la solicitud que estamos dando a nivel estatal y municipal. Muchísimas Gracias. gracias, muchas Con todo gusto, gracias. Lupita. Y solamente un tema rápido a propósito de las municipalidades. Contarte que también estamos trabajando con el asunto de la pirotecnia en las municipalidades, porque ese también es un problema súper grande aquí. Entonces, vamos a plantear también un juicio a través de un consultorio jurídico de una universidad en concordancia con una fundación que se llama MAPAS, que son madres y padres de niños autistas porque parece que para los niños esto del ruido les produce una angustia y unos episodios tremendos de dolor, de angustia, de autoagresión, etcétera. Entonces estamos proponiendo eso para el gobierno y también creo que es una medida importante de respeto a los animales.
Ya se ganó en Tehuacán, con Círculo de Amparo. Puebla ya lo tiene en Tehuacán. Ay, muy bien. Agradecemos, Gracias. gracias, saludos a todos. Gracias, Muchísimas Lupita. gracias, Lupita, gracias, Vero. Y sí, a mí me emociona mucho compartir estos espacios porque nos ayuda a retroalimentarnos y a darnos ideas y sobre todo a establecer redes de trabajo. Así que te agradecemos un montón, Vero, toda tu experiencia. Pues ya como vieron ustedes, la doctora Vero es una autoridad en el tema y ha conseguido cosas muy importantes y seguro que las va a conseguir. Y seguramente por cómo se ve, van a tener que interponer este incidente de inejecución de sentencia, decimos en México. Así que desde ahora cuenta con todos nosotros para los amicus curia que se requieran en ese litigio estratégico. Yo estoy segura que nuestros colegas de FREGDA en México también, que tienen mucha experiencia en litigio, también van a participar, GIDA, como parte de GIDA el doctor Tony, así que estamos para acompañarlos en esto y agradecerte mucho, Vero, tu participación. Como les dije, yo espero que no sea solamente la primera, sino que sea la primera de muchas. Y pues aprovecho para hacer el anuncio de hoy en 8 va a estar el doctor Antonio de Aquín con nosotros. Él va a traer un tema disruptivo, como todos los temas que él aborda. Él aborda el tema del derecho animal desde una perspectiva muy disruptiva, que tengo que decirlo, comparto plenamente. Él nos va a hablar sobre anarquismo y derechos de los animales. Así que va a ser un tema súper interesante. Y pues muchísimas gracias a todas, a todos los que hacen posible esto. Berito, muchas gracias. No sé si quieras decir algo más para que cierres con broche de oro esta magnífica charla. Solo agradecerles a todos, a cada una de las personas que estuvieron aquí, a las preguntas, a todo esto a este intercambio tan rico, ¿no? Y la verdad es que sí, Rosy, yo siento que vamos tejiendo este camino en conjunto y que cada pequeño logro que tiene uno en un país nos apoya en el otro. Entonces, ser parte de esto es tan gratificante y saber que no estamos solos y ya sabemos que es difícil, pero qué maravilla poder hacerlo en conjunto. Así que mil gracias a todos y seguimos. Gracias a ti, Vero, por todo tu trabajo y gracias a todas y a todos los que hacen posible este seminario, que son todas y todos ustedes. También a nuestros oyentes de otras especies. Por ahí estoy viendo a Panterita con Betty. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes para escuchar al doctor Tony Bianchín, con muchísimo gusto y estaremos enviando por ahí los recordatorios pertinentes. Que tengan una magnífica semana. Saludos a todas y a todas. Besos, Vero. Gracias. Gracias, gracias a todos. Chao, Rosy, chao a todos. Chao.